Hola, buenas noches. Mi nombre es Wenceslada Leoba Bustos Manenchi. Mi número de matrícula es mx002727@unila.mx. La materia que vamos a ver hoy es Sistemas de la Comunicación. El tema que escogí es archivo y base de datos. Con la nueva tecnología y la llegada de Internet, se desarrollaron nuevas opciones y herramientas que se emplean actualmente para actualizar la base de datos. Una base de datos se refiere a la agrupación de los datos ordenados que son almacenados en cierto lugar para un uso posterior, ya que si estos se encuentran organizados, serán el punto clave del sistema informático, ya sea de una empresa e institución. Esto nos ayuda a tener toda nuestra información ordenada y accesible, evitando que se transforme en un montón de información desordenada y de difícil acceso, que lo que nos impedirá obtener cualquier información. Actualmente existen diferentes métodos que nos permiten un mejor ordenamiento de nuestra información. Una tendencia de almacenamiento hacia las aplicaciones y base de datos es la nube. Con esto se puede disminuir los costos de equipo físico y aumentar la disponibilidad, que ya consiste en el almacenamiento de información en medios eléctricos o cintas magnéticas, permitiéndonos su recuperación inmediata. También tenemos el diseño de archivos y la base de datos. Consiste en almacenar la mayoría de la información indispensable que nos permite tomar mejores decisiones en una organización. Los datos son considerados como información concreta que será utilizada por sus administradores, teniendo un archivo que consiste en grupos de datos diferentes, pero relacionados entre sí. Por ejemplo, en una empresa siempre debe existir un archivo de la nómina, mismos que cuentan con todos los datos de cada empleado, y el registro del archivo se refiere a un empleado, conservando las características comunes de estar relacionados con la nómina. La organización de datos es una estructura física lógica en la cual puedes hacer operaciones computacionales, editar, guardar o actualizar sobre un contenido o información. Para poder clasificar el concepto es necesario considerar la definición de ambos tipos de estructuras. La estructura física describe la manera física, es decir, los bytes para almacenar los datos. La estructura lógica describe la manera lógica de cómo el usuario ve la información. La normalización. Existen grandes cantidades de datos más allá de una organización. Por tal motivo, es necesario considerar el uso, el almacenamiento y la relación correcta de toda la información. En este proceso se clasifican las relaciones, objetos, formas, relación y los elementos de una base de datos. Las dependencias determinan aquella relación que mejor le adapte a las necesidades de la empresa. Esto permitirá optimizar las condiciones más importantes, como son la calidad de espacio que se necesita para almacenar datos. La facilidad para actualizar la relación es la mayor posible. La explicación de la base de datos sea la más sencilla posible. La administración de base de datos. Esto consiste en un grupo de programas que manipulan la base de datos y brinda una interfaz entre esta, sus usuarios y otros programas de aplicación para su operación correcta. Es necesario la interacción de un experto, conocido como administrador de base de datos. Este
es un profesional entrenado que se encarga de dirigir todas las actividades relacionadas con la base de datos de la organización, entre ellas la protección contra intrusos. El lenguaje estructurado de consulta es el SQL. Este se refiere al lenguaje de programación diseñado para almacenar, controlar, organizar y manipular, recuperar todos los datos que capturaron en la base de datos, ya que un dato almacenado que no puede ser recuperado para su uso posterior no tiene ninguna utilidad, razón por la cual es necesario comprender los comandos más comunes, que son los siguientes. Es seleccionar todo, desde, dónde, asignar permiso y sobre. El tema de archivo y base de datos fue muy interesante para mí, ya que en el desempeño de mis labores, en mi trabajo, tengo que saber organizar todos mis datos, ya sea con el personal que labora en el área, así como tener en perfecto control de todo el material y herramienta que entra y sale del almacén. Por esta razón, el curso de Sistemas de Información que se nos impartió a lo largo de este mes fue de mucha ayuda, principalmente en el mejoramiento del desempeño de mi trabajo. Gracias. Buenas noches.